Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta clase a través de la siguiente frase. No hay buen abogado sin disciplina diaria. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla en esta oportunidad es Arely Medina en calidad de moderadora. Sean bienvenidos a la sesión número 9 del Diplomado especializado en asistente en función fiscal, administrativo, jurisdiccional y especialista en el nuevo Código Procesal Penal con el convenio interinstitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Es grato comentarles que nos honra presentar a una destacada profesional en el ámbito jurídico y gran amiga de nuestra casa de estudios. Hablamos de la doctora Yavari Fiorella Villanueva Portella, quien abordará el tema organización y funciones de los distritos judiciales. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestra ponente es jueza penal especializada en delitos ambientales, propiedad intelectual, aduaneros y tributarios de Lima, con estudios de posgrado en la Universidad Nacional de San Marcos en Ciencias Penales y Psicología Criminológica, con estudios de segunda carrera en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimada comunidad jurídica, se le recordar las cuatro reglas para llevar un óptimo desarrollo de la clase. Número uno, los participantes deberán guardar estricto respeto hacia sus compañeros. Número dos, se recomienda activar sus cámaras para una participación más activa. Número tres, activar la opción de levantar la mano y para pedir la palabra y desactivarla cuando se le indique. Cuatro, las preguntas formuladas en clase deben ser precisas, relacionadas al tema y no casos particulares. Dejando todo recalcado, les dejamos con la ponente. Estimada doctora, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Gracias, Areli, por la presentación tan cordial que me has formulado hoy día. Agradezco la invitación a Derecho en Línea y a todos los que están participando de este diplomado que sirve justamente para que puedan afianzar los conocimientos vinculados a las funciones de asistente de función fiscal, administrativo, jurisdiccional y especialistas en el nuevo Código Procesal Penal. Ello, puesto que este tipo de información que reciben en el diplomado va a ser de suma importancia en el quehacer laboral cuando ya se integren o se encuentren integrando algunas de estas áreas que representan el Estado. Entonces, agradezco mi participación. Vamos a conversar el día de hoy acerca de un tema que resulta relevante para poder introducirnos justamente en la función jurisdiccional, que es la organización y función de los distritos judiciales. Quisiera saber si se está proyectando la diapositiva. No, doctora, hasta el momento no se logra visualizar. Correcto, entonces vamos a procurar proyectarlo. Estoy con la autorización para poder proyectar. Sí, doctora. Sí. Sí, muy bien, entonces vamos a ver. Perfecto. Muy bien, quisiera saber qué es lo que se está visualizando allí, por favor. Si me pueden confirmar. Sí, doctora, se está visualizando el título Organización y funciones de los distritos judiciales. Correcto, sí. Ahora salen las imágenes. Ajá, ok. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta primera parte que va vinculada justamente a lo que son concretamente la estructura del Estado peruano. Bien, para todos aquellos que deseen introducirse el tema principalmente de la función jurisdiccional, es importante conocer cómo funciona nuestro Estado peruano. Y para poder entender ello, tenemos que recordar desde un inicio cómo primero es que se da el origen del Estado dentro de una sociedad. Y recordemos que nosotros como seres humanos somos seres políticos, así lo afirmaba Aristóteles,
Y como tal, también somos seres sociales. En tal sentido, necesitamos para poder sobrevivir relacionarnos con otras personas. Pero al momento de relacionarnos con otras personas, surgen conflictos. Entonces, frente a esos conflictos, cuando ya nos encontramos en una primera fase de organización como las tribus, se requiere consensuar, ceder y a partir, por ejemplo, de la teoría de Luke o de Hobbes, se va a manifestar que se crea el Estado para poder organizar este tipo de sociedades. Entonces, las personas ceden parte de su libertad para poder vivir en paz. Ese es el fundamento más sencillo de cómo se constituye un Estado. Ahora bien, acoplando esa información a lo que es el Estado peruano, nosotros vamos a poder identificar dentro de nuestro medio que de acuerdo a nuestra Carta Magna, la Constitución Política de 1993, nuestro Estado se divide en tres poderes para poder organizarse, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo se caracteriza por estar a cargo o bajo la dirección de un presidente, el presidente de la República, quien tiene por función ejecutar las leyes, pero también dirigir nuestro país. Se encuentra también el poder legislativo, que actualmente pues lo asume el Congreso a través de quienes lo integran como representantes del pueblo, cuya función principal va a ser dictar o emanar las leyes, modificarlas o suprimirlas. Y el Poder Judicial, que va a tener por función interpretar esas leyes que emite el legislativo y que finalmente van a ser ejecutados con el apoyo del ejecutivo. Entonces, estos tres poderes debidamente organizados van a permitir la viabilidad de la convivencia social. Ahora bien, adentrándonos un poco más ya en lo que es propiamente el Poder Judicial, vamos a recordar que en nuestro caso el Poder Judicial se origina eh, más o menos por la época de la colonia con San Martín, con la independencia. Y esto se da justamente porque lo que se pretendía era que se pueda organizar la vida en sociedad de las colonias que ya se encontraban liberadas. Entonces, de esa manera es que surge el Poder Judicial. Sin embargo, ya con el transcurso del tiempo, se dan las primeras modificaciones de cómo estructurar el Poder Judicial, qué funciones debían de cumplir, qué era lo que se debía de hacer. Y ya para el año de 1824, durante la estancia de Simón Bolívar, se creó formalmente lo que va a ser la Corte Suprema de Justicia, que es lo que actualmente estamos visualizando en la imagen. Ya con el pasar del tiempo, las funciones quedan definidas y finalmente cuando nosotros observamos nuestra constitución política y nos remitimos al artículo 138 de la Constitución, vamos a entender que nuestra Carta Magna recoge y define lo que es la función jurisdiccional. Y si hemos logrado entender el origen del Estado y cómo se estructura, vamos a entender también que al momento de efectuarse la división de estos poderes, el Poder Judicial como función jurisdiccional va a emanar del pueblo y va a ser ejercido justamente por autoridades que van a ser denominados magistrados y van a tener ciertos principios que van a regir la función. Pero esencialmente los magistrados van a tener por función el poder definir o solucionar los conflictos que acaecen en la sociedad. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a poder apreciar entonces que el Poder Judicial tiene una estructura jerárquica dentro de su organización. Y esta estructura jerárquica ha sido definida desde el momento de su creación hasta la época actual, perfeccionándose. Pero ya en nuestra actualidad va a estar debidamente delimitada en sus funciones y jerarquía. Ha sido establecido dentro de esta figura, que es un triángulo, por la cantidad de órganos jurisdiccionales o jueces que componen el Poder Judicial, siendo los más numerosos, por ejemplo, los jueces especializados, pero se colocan debajo de ellos los de paz letrado y los de paz por cuanto están en menor jerarquía. Y los que están en la cúspide, que serían los jueces supremos,
que son los menos en cantidad, pues ejercen la función que va a estar destinada justamente a definir la dirección del Poder Judicial, pero también a poder establecer directivas y decisiones que finalmente van a llegar a ser vinculantes para los órganos de menor jerarquía. Entonces, si podemos apreciar esta figura, vamos a poder advertir que en la cúspide se encuentra la Corte Suprema de Justicia, le sigue la Corte Superior de Justicia, los juzgados especializados y mixtos y los juzgados de paz letrado, de paz que se van a dividir en paz letrado y juzgados de paz o de paz no letrado. Ahora bien, en cuanto a la estructura de la Corte Suprema, vamos a advertir que la Corte Suprema es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país y que su sede se encuentra en Palacio de Justicia. Muchos de nosotros debemos conocer esta sede si es que hemos podido llegar a la ciudad de Lima y llegar justamente al lugar donde se ubica, que es el Cercado. Palacio de Justicia también tiene su historia y cuando advertimos la Corte Suprema vamos a poder identificar que también tiene una estructura específica que va a estar conformada por una presidencia, una sala plena, un comité de ética, un consejo ejecutivo y las salas supremas. ¿Quién es la actual presidenta de nuestro Poder Judicial? Es la doctora Janet Tello Gilardo. La doctora Janet Tello es la representante del Poder Judicial como órgano o poder del Estado, conforme lo habíamos definido. Ella ha sido elegida por los jueces supremos que integran justamente estas salas supremas. Pero además de encabezar la Corte Suprema, resulta ser también representante de todo el Poder Judicial como poder del Estado. Entonces, frente a reuniones oficiales como poder del Estado, es la doctora Janet Tello quien va y representa. Dentro de sus principales funciones vamos a poder advertir que, por ejemplo, ella representa al Poder Judicial, pero también dirige las políticas del Poder Judicial y para ello va a presidir la sala plena y ejerce también votos decisivos. Va a disponer la ejecución de acuerdos adoptados, va a ejercer la titularidad del pliego del presupuesto, va a designar a los jueces integrantes de las salas especializadas de la Corte Suprema y a otros jueces supremos también. Entonces, la doctora Janet Tello tiene una gran función y una gran responsabilidad con el Poder Judicial porque justamente marca el derrotero de cuál va a ser el rumbo, siempre, claro, respetando los principios que rigen la función jurisdiccional, que lo vamos a ver más adelante. Ahora también habíamos mencionado que la doctora Janet Tello dirige la sala plena. La sala plena es uno de los órganos que comprende la Corte Suprema y conforme vamos a poder advertir en la imagen, al año 2025 integraban 20 jueces supremos a esta sala plena para tomar decisiones de dirección. Esta sala plena es el órgano de deliberación del Poder Judicial y se encarga justamente de decidir sobre la marcha institucional que se le atribuye a los órganos, en este caso, que lo integran. Habíamos mencionado que quien lo preside es la presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema, en este caso la doctora Janet Tello, y para esta toma de decisiones se van a reunir ordinaria y extraordinariamente en las fechas en las cuales aprueben. Pero además también va a identificarse en la sala plena con ciertas funciones, como por ejemplo va a elegir a los representantes ante el Jurado Nacional de Elecciones, va a designar a jueces ante el Consejo Ejecutivo, va a designar también y organizar lo que es la jurisprudencia obligatoria. Entonces, la sala plena igualmente advertimos que ejerce una función esencial. Por otro lado, la Corte Suprema también va a estar integrada por un comité de ética. Esta imagen ha sido extraída del link que podemos advertir de la página actual del Poder Judicial. Y el comité de ética promueve, difunde y garantiza lo que va a ser el cumplimiento del Código de Ética en el Poder Judicial. Y va a ser integrada, conforme vemos, por 3 jueces que son jueces cesantes, quienes van a evaluar estas normas de ética y van a recomendar cuáles van a ser las medidas a asesorar para los órganos jurisdiccionales.
Función también relevante porque recordemos que la función jurisdiccional tiene entre sus principios la integridad, la intachabilidad de los magistrados que lo integran. Entonces, un control ético hace necesario tener un comité de ética que actualice cuáles son los valores vigentes dentro del Poder Judicial. Pero además vamos a tener otro órgano, que es el Consejo Ejecutivo. Y si podemos advertir dentro del Consejo Ejecutivo, hay una conformación dentro de la imagen de la izquierda, igualmente presidido por la presidenta del Poder Judicial, la doctora Janet Taylor, e integrado por otros magistrados igualmente elegidos por votación. Pero si logramos advertir en la imagen de la derecha, hay una estructura propia y vamos a poder advertir que dentro del Consejo Ejecutivo, que resulta ser el máximo órgano y responsable de la planificación y supervisión y coordinación de la gestión administrativa del Poder Judicial, va a estar comprendida también por una Secretaría General, por una asesoría legal, por una oficina de cooperación. Algunas funciones en específico para poderlas clasificar es que, por ejemplo, habíamos dicho que para el presente caso el Consejo Ejecutivo va a tener un órgano de dirección, que es el justamente el Consejo Ejecutivo como cabeza. Y sus órganos de asesoría van a ser justamente asesoría legal, que su función principal va a ser la de asesorar al Consejo Ejecutivo y emitir opiniones legales o de carácter legal para asuntos que soliciten justamente los miembros que integran este Consejo Ejecutivo. Pero también va a haber una oficina de cooperación técnica internacional que va a coordinar cuáles y qué programas de cooperación técnica nacional o internacional se van a requerir para el desarrollo del Poder Judicial. Vamos a poder advertir que también hay órganos de apoyo. Entre estos órganos de apoyo se encuentran, por ejemplo, aquellos que conocen y se han capacitado con el Poder Judicial, el Centro de Investigaciones Judiciales. Este Centro de Investigaciones Judiciales realiza estudios sociojurídicos y mantiene registros estadísticos. Es decir, no solamente va a desarrollar cursos vinculados para los miembros del Poder Judicial, sino también va a establecer programas vinculados a mantener registros y proponer planes de reforma judicial. Por otro lado, también vamos a tener una oficina de productividad judicial que se va a encargar esencialmente de supervisar los indicadores de desempeño jurisdiccional. Labor esencial por cuanto en el Poder Judicial la labor de un juez se mide por la cantidad de decisiones que emite. Entonces, los índices de productividad que se denominan son controlados a través de sus órganos para definir si un órgano llegó o no llegó a la meta y disponer con ello qué recursos se requiere o cómo se puede potenciar para poder mejorar el trabajo. A su vez, también se recogen las deficiencias o falencias que puedan tener ciertos órganos. Igualmente vamos a hallar también a la Oficina de Organización y de Cuadros de Mérito, que va a evaluar a los jueces que se mantienen en estos cuadros de mérito o meritocracia para distintas labores o funciones que se les vaya a asignar. Igualmente vamos a tener una Secretaría de Consejo Ejecutivo, una Unidad de Gestión del Despacho Judicial o UETI, del Código Procesal Penal. Esto también resulta importante porque, por ejemplo, en materia penal, y para todos aquellos que puedan tener esta especialidad, tenemos justamente lo que es el Código Procesal Penal, diferente al Código de Procedimientos Penales, que para poder determinar el nivel de implementación y la eficacia de la implementación va a ser organizado a través de esta UETI. Y la UETI es dirigida actualmente por la doctora Elvia Barrios. Además, vamos a tener una oficina de información que difunde los resultados de los procesos judiciales y va a comunicar los temas de interés público. Igualmente, se van a advertir, por ejemplo, otros órganos de línea o administrativos como una gerencia general para ejecutar o supervisar actividades administrativas, una oficina nacional de apoyo de justicia de paz o indígena y órganos de control como por ejemplo una inspectoría o cooperación técnica y medición de productividad conforme ya habíamos comentado. También dentro de la Corte Suprema vamos a hallar lo que son las salas supremas y esta sala suprema va a estar integrada, conforme advertimos, por diversas especialidades. Aquí había adjuntado una imagen de las medallas que utilizan los jueces supremos, porque de acuerdo a la jerarquía que hemos podido advertir,
cada juez, según el grado en el que se encuentre, va a utilizar un distintivo característico. A diferencia de otros países que puedan utilizar un traje o una peluca para distinguirse como magistrados, aquí en nuestro país lo que se utiliza es una medalla. Y los jueces supremos utilizan una medalla que tiene dos colores, que va a ser el rojo, el blanco y seguido nuevamente del rojo. Entonces, si nosotros advertimos a un magistrado con esta medalla, lo vamos a poder identificar como un juez supremo. El juez supremo puede ser un juez supremo titular que ha ganado por concurso público, no por meritocracia, o puede ser un juez promovido de juez superior a juez supremo para poder asumir, por ejemplo, algún tipo de sala transitoria que coadyuve a la función de la descongestión procesal debido a la carga. Ahora bien, vamos a poder advertir que de acuerdo a lo que verificamos, hay 11 salas supremas que van a estar integradas, cada una de ellas, de acuerdo aquí a la imagen del centro, por jueces supremos, y cada sala va a tener una estructura, va a estar integrada por 5 magistrados supremos y uno de ellos va a ser el presidente de la sala. También va a tener secretarios de confianza en cada juez supremo, una relatoría, una secretaría y una mesa de partes. Además, vamos a poder distinguir que cada sala suprema va a tener también su especialidad. Tenemos, por ejemplo, la sala penal permanente con especialidad en penal, la penal transitoria para la descongestión, la civil permanente, la civil transitoria, la constitucional y social y la sala especial para procesos sociales o de complejidad en materia penal, generalmente corrupción de funcionarios. Ahora, de acuerdo al artículo 34 de la Ley Orgánica, vamos a poder identificar que en el presente caso, las salas supremas van a tener también funciones en específico. Esencialmente van a resolver lo que muchos conocen como los recursos impugnatorios de casación, pero también van a revisar o van a emitir decisiones vinculadas a los recursos de revisión. Sus decisiones muchas veces resultan vinculantes o de observancia para otros jueces porque marcan una línea jurisprudencial de cómo es que se puede resolver o cuál es la línea que está siguiendo la Corte Suprema para que jueces de inferior instancia frente a casos similares puedan establecer un criterio siempre claro respetando la independencia, pero que les sirva, ¿no?, de marco de, en todo caso, cómo es que se podría resolver para una mejor predictibilidad en un caso similar. Ahora bien, yendo a lo que son las cortes superiores, vamos a poder identificar que en nuestro país hay un total de 35 cortes superiores. Por ejemplo, esta imagen ha sido extraída igualmente de la página del Poder Judicial. Se identifica que son 34 cortes superiores a nivel nacional y la Sala Penal Nacional o de Justicia Penal Especializada que se ubica acá en Lima, haciendo un total de 35 cortes. A diferencia de las salas supremas que se encontraban integradas por 5 magistrados, las salas superiores se van a encontrar integradas por 3 magistrados y lo vamos a ver aquí en la imagen superior. Advertimos que, por ejemplo, estos jueces utilizan la medalla roja y en la imagen inferior hemos identificado también que el distintivo de los jueces superiores va a ser una medalla con cinta roja. Entonces, en este caso, las cortes superiores están en el segundo grado de la jerarquía, según habíamos visto en la primera imagen del triángulo. Y estas cortes superiores igualmente van a tener una estructura propia, que aquí lo he indicado de manera breve. Así como hemos visto que se organiza la Corte Suprema para poder dirigir las decisiones que van a vincular a todo el Poder Judicial, lo propio cada Corte Superior se va a organizar. Igualmente, por ejemplo, aquí en la Corte de Lima tenemos una presidenta, que en este caso es la doctora Mingusta Cano, y ella igualmente se estructura con una misión-visión y los objetivos que quiere para la Corte Superior. Y de acuerdo a ello, igualmente va a tener órganos que le integran para poder llevar a cabo la gestión que ella tiene para poder sacar adelante su corte. Lo propio hace cada corte.
Además de ello, vamos a poder identificar que las salas superiores también van a tener especialidades, así como las salas supremas. Igualmente vamos a poder identificar aquí que hay especialidad en civil, hay especialidad en penal, hay especialidad en laboral, en familia, contencioso, contencioso administrativo. Y estas se van a ubicar de acuerdo a las localidades o distritos. Por ejemplo, en Lima, en el departamento de Lima, identificamos que no solamente hay una sola corte. Antiguamente existía una sola, que era la Corte Superior de Justicia de Lima, pero actualmente por la cantidad de población y la gran carga procesal se ha dividido, por ejemplo, en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en la Corte Superior de Justicia de Lima Este, y así. Entonces, también, por ejemplo, tenemos una Corte Superior de Justicia del Callao y conforme vemos la imagen que se proyecta, por ejemplo, Amazonas tiene su corte, Ancash tiene su corte, Ayacucho tiene su. Y se determina la cantidad o la necesidad de cortes por la población y por la carga procesal que hay. Ahora bien, ¿qué es lo que conocen las Cortes Superiores? Las Cortes Superiores actúan en segunda instancia y van a resolver los recursos de apelación frente a las decisiones que emitan los jueces especializados que vamos a evaluar en una diapositiva posterior. Entonces, a través de las salas superiores, lo que vamos a viabilizar y dar vigencia es a este principio de doble instancia. No, porque recordemos que igualmente como seres humanos, los magistrados son igualmente seres humanos que pueden tener falibilidad en sus decisiones. Entonces, frente a ello, existe el derecho en las partes de que si no se encuentran conformes con una decisión, pueden impugnar y esas impugnaciones llegan a las salas. Ya habíamos hablado sobre la organización de cada corte, poniendo como ejemplo el caso de Lima, y cada corte va a tener su criterio para poder establecer cuáles son los elementos, órganos o autoridades que va a requerir dentro de su propia organización para poder desarrollar sus actividades o gestión. A su vez, ya viendo lo que son los juzgados especializados o mixtos, vamos a poder identificar aquí concretamente que dentro de la imagen, ¿no?, que habíamos advertido, la jerarquía, ellos se van a ubicar dentro del tercer nivel. Pero fundamentalmente la función que ejercen es esencial porque van a ser los jueces especializados o mixtos quienes van a resolver la controversia en lo que se va a denominar la primera instancia para casos que tengan la relevancia o estén dentro de su competencia, porque vamos a advertir más adelante que hay jueces de paz letrado que también van a conocer causas. Entonces, lo primero que debemos identificar con los jueces especializados es que utilizan igualmente un distintivo que es una medalla en sus audiencias, y esta medalla es la medalla de color blanco o una cinta blanca. También lo que vamos a poder advertir es que los jueces especializados van a atender a su especialidad, van a resolver los conflictos de acuerdo a su especialidad. Va a haber la especialidad de penal, civil, aduanero, mercantil, comercial, según los conflictos haya. Y se va a denominar mixto cuando conozcan evidentemente más de una especialidad. Y ello se va a definir también de acuerdo a la Corte Superior, de acuerdo a la cantidad de casos que tenga, porque evidentemente si son pocos casos que resolver, entonces se acumulará y se definirá que sea un juez mixto que resuelva. Sin embargo, si la carga es abundante, será un juez especializado para que conozca a exclusividad. Además, tenemos que advertir que, por ejemplo, en la especialidad de penal, de acuerdo a la delimitación de funciones que nos establece el nuevo código, vamos a tener nosotros un juez por etapas. No va a haber un juez de investigación preparatoria o también denominado juez de garantías, que es un solo juez que hace el control de la etapa intermedia y de la investigación preparatoria. Pero ya cuando el caso se deriva a la siguiente etapa, que es la etapa de juicio oral, donde se actúan las pruebas, va a depender de la complejidad del caso determinado por la pena del delito que se está procesando, si el caso va a ir... Disculpen un momento.
Esperemos unos minutos, estimados participantes. Bien, ya regresé. Discúlpeme, sino que estoy con un poco con las vías respiratorias. Debe ser una gripe de verano. Pero igualmente he querido participar con ustedes. Entonces, para poder continuar, les comentaba que depende mucho de la complejidad del caso, si es que se va a un juzgado unipersonal o si es que se va a un juzgado colegiado. Y se va a definir por la cantidad de penas. Si la pena supera los 6 años, se va a un juzgado colegiado y si está menos de los 6 años, se queda en un juzgado unipersonal para poder resolver el conflicto. Bien, ahora, advirtiendo acerca de los jueces de paz letrado, vamos a poder identificar que en este caso concretamente, el juez de paz letrado se va a identificar por el uso de una medalla en particular, que es esta medalla pequeña de color blanco que va justamente en el lado izquierdo, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Y se va a denominar juez de paz letrado porque quien ejerce esta función va a ser un abogado. Los requisitos para poder acceder a esta función no van a ser tan elevados, entiéndase, como para ser, por ejemplo, un juez especializado o juez superior o juez supremo. Para ser un juez de paz letrado se requiere tener 25 años y de acuerdo a lo que establece la ley orgánica, reunir un tiempo dentro de la labor como abogado, como secretario, para poder acceder a la función. Esencialmente, la función que ejerce un juez de paz letrado va a ser una función conciliadora. Es decir, frente a conflictos que no resultan ser sumamente graves. Por ejemplo, en el área penal, un juez de paz letrado va a conocer lo que van a ser las faltas penales o lo que muchos conocemos como delitos de bagatela. Pero esencialmente la función que se ejerce aquí igualmente se va a regir por principios que establece nuestro código procesal y demás leyes, y también las vinculadas a los principios en general. Pero como tal, la función primordial va a ser el de poder conciliar a las partes porque se entienda que los conflictos no son de gran envergadura. Por otro lado, si atendemos a los jueces de paz o jueces de paz no letrados, son aquellas personas que evidentemente no tienen la carrera de abogado y que se ubican por la distancia donde no accedan muchas veces el Estado o la dificultad o la falta de presencia y se halle la necesidad de poder resolver conflictos que concretamente lo vamos a advertir en esta imagen. Por ejemplo, en las comunidades se elige a la persona más ilustre, más íntegra, más correcta, para poder resolver los conflictos comunitarios. Aplicando, por ejemplo, criterios de equidad, sentido común esencialmente, y conforme mencionaba, va a estar vinculado a las zonas alejadas, pero su función de los jueces de paz o jueces de paz no letrados igualmente es esencial porque permite viabilizar la convivencia social en aquellos lugares pues donde no hay mucha presencia del Estado por la lejanía en la que se encuentra. Entonces, hasta aquí hemos podido identificar lo que es la organización y funciones de los distritos judiciales. Pero además, vamos a tener que mencionar, antes de poder pasar a lo que va a ser un ruedo de preguntas, cuáles son los principios y que rigen a toda la función jurisdiccional. Habíamos manifestado que la función jurisdiccional es una función que se ejerce por emanar del pueblo, es decir, es el pueblo quien otorga parte de la libertad al Estado, el Estado se organiza en poderes y es el poder judicial para poder administrar justicia y será un juez quien resuelve el conflicto y serán las partes que se allanen a la decisión y serán los medios legales, si es que uno no está conforme, para poder impugnar la decisión y si es que no, pues la decisión queda firme y se ejecuta. ¿Qué es lo que se procura con esto? Entonces, que el conflicto no sea resuelto por las partes de propia mano, de venganza, porque si no, y de acuerdo a la historia, ¿no? Y a los antecedentes,
por los cuales se origina el Estado, sino pues la venganza sería indefinida, iría entre familias y ello pues no permitiría una convivencia pacífica. Entonces, al ejercerse esta potestad de administrar justicia, eh, van a existir estos principios que van a ser esenciales y que los establece también la Constitución. Concretamente, por ejemplo, el principio de autonomía y de independencia. Es decir, un juez cuando emite su decisión lo hace con criterio, con convicción, sin injerencia de ningún otro órgano, ni de ningún otro poder, ni presión. Eso es lo correcto, porque justamente el juez debe ser una persona imparcial frente a dos partes en conflicto. En un proceso penal, las partes en conflicto serán la sociedad, representada por el Ministerio Público, y la parte que está siendo perseguida o procesada, en este caso, concretamente, por ejemplo, el denunciado, el investigado o el procesado. Y ahora con el nuevo código, pues la víctima, si es que se constituye como actor civil, o en todo caso, si es que no, pues lo ejerce conforme establecen las normas, igualmente el Ministerio Público. Pero dentro de esta estructura y organización interna, ya para poder emitir una decisión dentro del despacho judicial, se debe de respetar esa autonomía y esa independencia. Además, debemos de considerar igualmente que cuando un juez, un magistrado, emite una decisión, así sea de la instancia más pequeña, más inferior dentro de la escala que hemos advertido. Igualmente, las decisiones que emite por coherencia debieran de ser vinculantes para él mismo, porque eso es predictibilidad. Y ese va a ser otro principio, la predictibilidad de las decisiones judiciales de un juez dentro de su juzgado. ¿Qué más podemos advertir aquí? Que igualmente, conforme habíamos señalado, concretamente, van a existir principios que van a regir al proceso, como por ejemplo el principio de publicidad frente a los procesos penales, por ejemplo, toda audiencia es pública, con excepción a aquellas que vulneren, ¿no? O puedan tener injerencia sobre la intimidad de una persona, concretamente, por ejemplo, los delitos vinculados a la libertad sexual. Pero también, y de acuerdo a la jerarquía que hemos visto, va a existir el principio vinculado a la instancia plural, esto es, a poder impugnar una decisión por no estar conforme, y si es que el superior jerárquico llegara a confirmar, la decisión queda firme. Y si es que no, y si advirtiera que, por ejemplo, se ha vulnerado alguna garantía, igualmente existe el recurso extraordinario, pues, de casación. Además, todo juez está obligado a respetar la Constitución por encima de las normas. Recordemos que de un tiempo ahora han habido muchas modificatorias legislativas, sobre todo en el Código Penal, se han incorporado normas, delitos, entiéndase, ¿no? Por la demanda popular, por la inestabilidad también política en la cual vivimos, pero al momento de interpretarse estas normas por parte de los magistrados, tienen que observar siempre que esta norma no contradiga a nuestra norma fundamental, a nuestra Carta Magna como es la Constitución. Que si es que en caso fuera así, siempre dentro de sus decisiones va a tener que preferir la Constitución y en todo caso apartarse de la aplicación de esa norma. Ya habíamos mencionado que todo juez igualmente debe ser independiente, no debe haber injerencia en cuanto a sus decisiones y debe existir una inmediación entre el juez y el proceso. Ha habido un cuestionamiento en cuanto a si, por ejemplo, audiencias virtuales permiten esa inmediación que se establece como principio dentro de los procesos. Y muchos han afirmado de que sí, a pesar de que las audiencias puedan ser virtuales, sí existe inmediación porque el magistrado puede ver a las partes, puede escucharlas y con ello poder tomar conocimiento propio del desarrollo de las pruebas que permitan acreditar o no la responsabilidad de una persona. Además, también tenemos que atender que el magistrado igualmente debe respetar el principio de celeridad y de economía procesal, es decir, el proceso debe darse
de acuerdo a lo que establece la norma, y si es que en caso no fuera posible por la carga procesal, igualmente impulsarlo de oficio para que pueda resolverse lo más antes posible y con ello poder definir o esclarecer el conflicto penal o en la rama en la que nos encontremos. Además, tenemos que también atender que hay dos principios fundamentales que rigen igualmente todo el Poder Judicial, que va a ser la tutela procesal o tutela procesal jurisdiccional efectiva, que va a ir vinculada concretamente al derecho de poder acceder todo ciudadano al sistema judicial para poder resolver un conflicto, y lo que va a ser el debido proceso, que es el respetar los principios, el procedimiento o el proceso específico que se establezca para el desarrollo y poder hallar la solución a determinado conflicto. Con ello también tenemos que ver que hay deberes que rigen a las partes, concretamente que participan en un proceso, cómo van a ser la probidad, veracidad, que si es que en caso fueran incumplidas, pueden ser amonestados por el juez. Bien, con ello yo agradezco hasta aquí mi participación y realmente me encuentro agradecida. He querido igualmente participar, a pesar de que me encuentro mal de salud, pero siempre pues para poder abonar, poder conversar con ustedes si es que tuvieran alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, y muchas gracias por hacer un esfuercito por estar con nosotros, para estar capacitándonos un poco más, ¿no? Acerca de lo que es el derecho. Bueno, gracias también por compartir con nosotros su tiempo, su conocimiento sobre el tema de organización y funciones en los distritos judiciales, que es de suma importancia. Ahora tenemos unos minutos para poder responder algunas preguntas. Para cederles el uso de la palabra, se les pide hacerlo mediante el chat o levantando la manito para cederles el uso de la palabra. A ver, acá tenemos una pregunta en el chat. Dice, doctora, si un distrito judicial se declara en incapacidad operativa por falta de recursos, ya sea insumos, peritos, infraestructura, ¿puede el presidente del distrito judicializar, perdón, contra el ejecutivo, alegando la vulneración de la autonomía institucional o la organización jerárquica del Poder Judicial le prohíbe tener legitimidad para obrar propia al margen de la gerencia general? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Recordemos que si se lograra determinar que, por ejemplo, que determinado distrito judicial está colapsando, ¿no? Acá se indica en la pregunta por falta de capacidad operativa, sea insumos, peritos, infraestructura. Recordemos que hay pliegos presupuestales. Entonces, los pliegos presupuestales se determinan a través de nuestra presidencia del Poder Judicial, y siempre que haya alguna dificultad, el poder canalizar estos pedidos será a través de nuestros órganos jerárquicos. Y si es que en caso, aún así, pues no resultara suficiente el dinero que se asigna a cada corte, entonces recurrir a través de nuestros representantes al órgano correspondiente para la asignación de un mayor pliego. Ok, doctora, muchas gracias por su pregunta. Estimada Daira Vilches, espero que te haya aclarado tu duda la doctora. Bien, ah, ¿alguien más tiene otra pregunta? Pueden hacerlo en estos momentos, estimados asistentes. A ver, en manitos levantadas. Ujú. No, doctora, por lo visto ya no hay más manitos levantadas. Bien. Bien, estimada doctora Yavari Fiorella Villanueva Portella, agradecerle nuevamente por su valiosa participación y por su generoso compartir de su conocimiento. En nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le reiteramos que esta es y será siempre su casa académica. Esperamos seguir contando con su presencia en futuros eventos. Y asimismo a nuestros asistentes, pues se les invita a las próximas sesiones y muchas gracias por su asistencia y activa participación. Ha sido un honor acompañarlos en esta noche, en esta sesión. Que tengan muy buenas noches cada uno de ustedes. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches. Conmigo será hasta una próxima. Gracias.
Gracias, doctora.